sean bienvenidos a mi canal Microuniversos en cada libro. Hoy día vamos a hablar sobre un libro escrito por Hernán Rivera Letelier, quien nació en Talca el 11 de julio de 1950, quien es conocido internacionalmente ya que muchas de sus obras han sido traducidas en lugares como Francia, Italia, Alemania, Grecia, Portugal y Turquía. El libro denominado Los trenes se van al purgatorio fue publicado en el año 2000. Este nos invita a compartir con personajes extrañables, a ver el paisaje pampino y a oír al propio autor como el cuentacuentos del viaje. El recorrido de un tren que no es ni al cielo ni al infierno, sino un punto medio, el purgatorio, donde crecen las grandes historias, el lugar desde el cual el autor Hernán Rivera Letelier ha sabido dar vida a sus mejores relatos. Un viaje alucinante de 4 días y 4 noches, a través del desierto más duro del planeta. Un trayecto en el cual el tren Longino lleva cientos de pasajeros durante la era de oro del salitre. El tren no solo se convierte en el hogar de un grupo de desconocidos, sino que detrás de ellos hay historias que se irán desarrollando capítulo a capítulo. Hay muchas frases que marcan la historia, como por ejemplo cuando Rosendo Pérez, uno de los enganchados, le susurra a Lorenzo Navalón, uno de los personajes principales, que el enganchador estaba seguro de que nadie sabía del tipo de infierno al que los estaban llevando. O cuando uno de los pasajeros dice que el hombre que le había robado a su esposa había terminado pagando con la misma moneda. Otra de las frases que remarca la historia es: imagínense esperar toda esa porrada de tiempo en esas orfandades. Y la última: esos niños malhadantes están marcados por el signo de la tragedia. Frases que enmarcan la mayoría de la historia. Esas frases tienen un significado que espero que ustedes lo lean. Cada una de las frases tiene que ver algo con la historia. Los personajes se generan como una duda, ya que no sabemos si son sobrevivientes o ya definitivamente extintos seres de una época de la cual solo quedan jirones de recuerdos mal acuñados, tan largo en su composición como en su travesía, lo que permitía una convivencia entre los personajes. Y es así como vamos conociendo gente, su pasado y presente, como Lorenzo Navalón, que va recordando y buscando a su ex amada, a Madame Loubertina, quien es una quiromántica llena de humanidad. A Flor María, una niña de 12 años huérfana que refleja la inocencia del ser humano. Una mujer de negro que va en busca de su hijo muerto. Alma Basilia, una prostituta. Y así como ellos vamos sabiendo de otras historias y participando de hechos que van sucediendo en ese cansador viaje amenizado por un par de guitarras y el acordeón de Lorenzo Navalón. La desigualdad social es el tema que más predomina en el texto, pero a pesar de que es el principal, hay otros más que resuelven la historia, como los abusos, el trabajo infantil, el amor obsesivo y la violación. Una novela donde nos relata cómo la vida puede darnos una alegría, pero esta se acaba cuando llega a un punto culmine. En este caso, cuando llega a la Salitrera del Norte. Entre 1880 y 1930. Con su tradicional toque costumbrista y su también usual escenario de fondo, la pampa salitrera del norte de Chile, nuestro autor Hernán Rivera Letelier nos sumerge en esos años, entre 1880 y 1930, donde la dura vida de hombres y mujeres cuya existencia giraba en torno a las oficinas salitreras, da pie a una serie de historias que son medio verdad y medio mentira, y escenifica la vida de los pueblos chilenos años atrás, y principalmente la situación del norte, las salitreras y su gente, la sencillez y la bondad de unos entre la crueldad y la tristeza de otros. Son distintas vidas, todas encrucijadas en un mismo tren. Otro aspecto que debemos considerar y resaltar en la novela es el intento permanente de crítica social por parte del autor, que se deja traslucir de una manera indirecta. Por ejemplo, esto se hace evidente cuando uno de los pasajeros del tren
recuerda la masacre del 21 de diciembre de 1907 en el Colegio de Santa María, o cuando se muestra en las descripciones la dureza de la vida del trabajador minero, con los enganchados y el enganchador, que van ocupando un vagón entero. La mentira que lleva a tantos hombres a creer en el trabajo del minero y que solo les permite perder sus propias vidas es una de las problemáticas sociales presentes en esta ficción y que se va a resaltar de gran manera. Como puede observarse en estas líneas, realmente es una obra que permite diversas claves para abordar la lectura, lo que la hace, a mi parecer, recomendable, ya que podrá interesarse por distintas razones a distintos lectores, incluso a los que busquen algo de humor, ya que el humor, no falta en este libro. Un libro con historia y una remembranza del pasado. Los trenes, símbolos vivientes de las salitreras, nos trae un fragmento de esta cultura que viajará al olvido, de lo que fue y lo que nunca volverán a ser las pampas salitreras. Hay que verle el lado social a esta novela. El cómo era la visión de una salitrera para toda aquella persona que quisiera ganar algo de dinero, trabajando por esos lares. Los problemas que enfrentaban los obreros eran las extenuantes jornadas laborales, las miserables condiciones en las habitaciones obreras, la falta de bienes de consumo y el mecanismo de acción de faenas, entre muchas más. Pero para esto tuvo que haber un origen. El origen de esos trabajadores eran la zona sur de Chile, personas que eran enganchadas por un agente de las salitreras, prometiendo trabajo y vivienda. Las salitreras eran ciudades en que todos los edificios pertenecían a la empresa. La oficina estaba dividida en distintos sectores, de acuerdo a las funciones que se cumplían dentro de ella. Los empleados, a su vez, estaban segregados entre solteros y casados. Una forma de evitar la existencia de un comercio paralelo a lo que la empresa permitía fue el pagar a los empleados salitreros en fichas, que solo podían ser utilizadas en la pulpería. Podías comprar en ciertas pulperías. No podías salir de ahí. Y además, si a ti te faltaban esas fichas, querías comprar algo que necesitabas urgentemente, como comida, tenías que ir a otra oficina a pedir como un préstamo, por así decirlo. Mientras que los que estaban más arriba, los que tenían una posición más alta, no hacían eso. En eso se ve la desigualdad social que había en ese ciclo. Esto también significaba que no existía capacidad de ahorro y había una completa dependencia de la empresa. El trabajo era arduo, las faenas comenzaban desde la salida del sol y duraban más de 12 horas. La sobreexplotación. Esta obra nos cuenta un poco sobre los personajes que eran común ver en esos tiempos, como los gitanos y la quiromántica. Los gitanos en esa época tenían una reputación terrible, ya que los consideraban rateros y personas del mal. Mientras que por el lado de la quiromántica la consideraban como alguien iluminado, por así decirlo. Todos creían en lo que decía. Mientras que ahora si comparamos el pasado de hace años con el presente, ahora no se ve tanto a los gitanos y la quiromántica existe, pero no hay como la misma creencia que había en esos años. No hay la misma creencia. Y esto se refleja en los pasajeros, que muchos de ellos recurrieron a ella. Recurrieron a ella para saber lo que les pasaría en el futuro. La representación religiosa no se queda a un lado, ya que la representan con uno de los personajes que sale muy poco en la obra, pero se le denomina el Cristo del Kiss y sus apóstoles, quienes de cierta manera dan su vista, quienes de cierta manera ayudan a que el autor dé su vista acerca de la religión.
pero de esta manera es única y simpática. No es como las de otros libros que tienen como más profundidad en la religión, a pesar de no haber un desenlace propiamente tal. El autor tiene la habilidad de envolver al lector, introduciéndolo casi como un pasajero, más en esta comunidad que inevitablemente se crea después de varios días conviviendo en este viaje, que por poco podríamos definir como sin retorno. Las localidades salitreras se transformaron en pueblos fantasmas después de la caída del salitre. Antes era normal para la gente del norte ir a las salitreras, ya que ahí podrían obtener dinero. La melancolía propia del paisaje y de un estilo de vida que está a punto de desaparecer, intentando construir un prototipo de hombre que llega al desierto en busca de su destino. Un libro corto que al principio puede ser difícil de leer, porque hay que aceptar la narrativa del autor es compleja. En algunas partes vas a necesitar hasta de un diccionario. Luego de eso, o también te puedes guiar por el contexto de las palabras. Pero luego comienza la historia que engancha con momentos chistosos, dramáticos, calenturientos y extraños. Al pasar de las páginas vas a ir entendiendo cada página que está narrando el narrador. La violencia, pero también hay un tema que predomina, que es la violencia que en el caso de la mujer siempre incluye la dimensión sexual. A pesar de esto, es bueno el libro, pero tiene demasiada dimensión, sexualiza mucho a la mujer. Aparte de esto, tiene dos narradores formales. Tiene dos narradores formales, siendo uno de ellos el ya nombrado, al que podemos denominar narrador literario en tercera persona, y el segundo, cuyas intervenciones se marcan con letra cursiva, quien atraviesa con su relato también en tercera persona toda la historia principal, contándonos en forma exclusiva la historia de Alma Basilia, la prostituta, que si vemos en el libro por lo que vemos en el libro, estos narradores se van intercambiando, ya que mientras te están contando la historia de Lorenzo Navalón, de un momento a otro te pueden pasar a la historia de Ana Basilia. Pero lo puedes comprender porque son distintas letras. La historia de Ana Basilia está desarrollada con letras cursivas, mientras que las otras historias siguen el mismo complejo de las letras. Al finalizar el texto, nos vamos a dar cuenta que la otra voz narrativa es uno de los mismos pasajeros del tren. Al final nos vamos a dar cuenta que el narrador es el mismo pasajero del tren. Además que el autor utiliza elementos como el flashback y el forward de alguna manera, ya que comenzamos en el segundo día y después comenzamos en el segundo día y después nos pasan como al comienzo de cómo comenzó la historia. Aunque de alguna manera esto te confunde, pero también hay que mencionar que utiliza estilos literarios que son tanto directos e indirectos. Es una obra contemporánea debido a los saltos temporales que se presentan, así como la mezcla entre la ficción y la realidad, sin tener en claro cuál es cuál, y la fragmentación y la narrativa de varios planos narrativos. En lo personal me gustó mucho la obra, ya que nos traslada a esas épocas, y también me gustó por los temas que se tocan en esa obra, como la desigualdad social, también otro tema de la violación, temas que se dan día a día en nuestro país. También en otro aspecto, tiene una cierta característica del realismo mágico, o el delgado límite que existe entre la realidad y la ficción, como también los extractos y diversos planos en la novela que requieren
una concentración completa del lector. Pero de cierta manera, capítulo a capítulo, te vas a ir acostumbrando, como ya lo mencioné antes. Solo llega una parte donde tienes que usar algo del diccionario o simplemente analizarlo de acuerdo al contexto. Es una lectura que atrapa al lector. Te atrapa tanto que quieres seguir leyendo cada página que sigue. Me gustó también mucho la variedad de personajes, ya que se muestran los personajes que habían en esa época, en la realidad chilena. Los trenes se van al purgatorio. Contiene 12 ediciones. Yo tengo la primera edición, que se publicó en el 2009. Tiene un récord de ventas y tiene un galardonado con el premio José Nuez Martín. Es un libro muy interesante, pero ya estamos acostumbrados a los escenarios de Hernán Rivera, ya que siempre ha tenido como ese escenario conjunto. En la mayoría de sus obras tienen como escenario la pampa salitrera, así que es algo común con él, así como el complejo uso de palabras difíciles, en pocas palabras. Pero en sí, yo no lo veo como algo malo porque te ayuda a conocer más, te ayuda a buscar significados, te ayuda a aumentar tu vocabulario. Espero que le des una oportunidad a este libro, porque aunque no lo creas, vale muchísimo la pena. Toca temas sociales que hasta hoy en día se viven. Además de que gracias al libro vamos aprendiendo un poco más acerca del norte de Chile. Pero si eres menor de edad te recomiendo que no lo leas, ya que en el libro se hablan sobre temas delicados que para cierta edad son muy complicados. Pero eso sería todo. Cuéntame en los comentarios si ya lo leíste o qué te pareció. Recuerda darle like y suscribirte. Lectores, un tren los espera.